Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que es obesidad infantil. Los objetivos de esta pequeña charla es ver las causas de la obesidad. Vamos a analizar la fisiopatología, cómo hacemos el diagnóstico, qué complicaciones puede tener este problema de salud pública que ya está siendo cada vez mayor, y vamos a tratar de ver las pautas de manejo del tratamiento de la obesidad en niños, no en adultos, que es diferente. Muy bien. Primero, empecemos siempre con la definición. ¿Qué es obesidad? Obesidad hay muchas definiciones. La OMS, por ejemplo, habla que es un exceso de grasa corporal secundario ¿a qué? A una alteración en lo que es la ecuación ingesta-gasto energético. O sea, si yo como más de lo que gasto, voy a tener un pequeño remanente y esto va a ser acumulado, ¿no? El índice de Quetelet, por ejemplo, o sea, el índice de masa corporal, es el parámetro que define mejor la obesidad. Ustedes ya saben, nosotros dividimos el peso del paciente entre el cuadrado de la talla en metros. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sobrepeso, estamos hablando de un índice de masa corporal encima del percentil 85, según el valor de referencia para la edad y género, ¿no? Obesidad es ya cuando está por encima del percentil 95, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado. Ahora, si no hablamos de lo que es los percentiles y hablamos del índice de masa corporal, siempre hemos dicho o tenido la idea de que el sobrepeso es un IMC por encima de 25 y obesidad por encima de 30, pero en niños esto es diferente. Muy bien. Cada vez está siendo más un problema. Estados Unidos ya tiene un 15% de escolares, pero en los últimos datos que están sacando ya están llegando casi al 50%, dependiendo de la población. La población negra y la latina es la que más problemas tiene. México tiene un 26%, en el Perú un promedio general es un 15%, ¿no? Pero en regiones, por ejemplo, en Tacna, este promedio está casi llegando al 50%. Entonces, en ese sentido, quiere decir que tenemos un grave problema de salud en nuestras manos. Muy bien, vamos a hablar de la obesidad. Para hablar de obesidad, primero tenemos que hablar del tejido adiposo. Ustedes ya saben que el tejido adiposo es una variable del tejido conjuntivo. Y esta tiene una matriz intracelular de colágeno, proteínas, vasos sanguíneos, células, y la principal célula que tenemos en este tejido es el adipocito, ¿no? Ahora, como todo tejido conjuntivo, puede ser colonizado por otras células, ¿no? En especial los leucocitos que migran desde los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Ahora, cuando existe un desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto energético, como les dije inicialmente, va a originar una progresiva acumulación de energía no utilizada en los adipocitos. Y esto va a ser en forma de triglicéridos. Muy bien. En el adulto, estoy hablando en el adulto, ¿no? El tejido adiposo es considerado un tejido estable, dado que los adipocitos maduros no se pueden dividir por mitosis para formar más adipocitos. Ahora, sin embargo, existen células precursoras o preadipocitos que sí lo pueden hacer. Entonces, los preadipocitos están en mayor número durante los primeros años de vida. Entonces, de esta forma, el tejido adiposo en el adulto crece sobre todo por aumento de tamaño de los adipocitos preexistentes, pero en los niños además pueden crecer por formación de nuevos adipocitos a partir de sus precursores, ¿no? Entonces, los adipocitos nuevos pueden disminuir su tamaño ante periodos energéticos, por ejemplo, de balance negativo, pero no van a desaparecer. Ahora, antes de pasar, ¿qué es lo que pasa? En los niños alimentados con lactancia materna exclusiva, el hecho de que se reproduzcan más, haya mayor cantidad de preadipocitos, no se da. La ventaja de los niños alimentados con lactancia materna exclusiva es que ellos mantienen su número de adipocitos, pero estos aumentan y disminuyen de tamaño. En cambio, cuando utilizamos fórmulas lácteas o la lactancia mixta, los preadipocitos comienzan a proliferar y comienzan a aumentar de tamaño y comienzan a reproducirse. Entonces acá vamos a tener una hiperplasia de tejido, no una hipertrofia.
En un niño alimentado con lactancia materna exclusiva, sus adipocitos crecen y nada más, pero no aumentan en número. En cambio, cuando hay una mala ingesta de leche, es decir, utilizamos fórmulas lácteas, va a haber un aumento del número de adipocitos y eso va a condicionar problemas a la larga, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuidado, ¿no? Además de las funciones metabólicas en el adipocito, vamos a hablar pues de reserva de energía, ellos van a liberar una serie de sustancias, una serie de interleuquinas que se llaman adipocitoquinas, ¿no? Y estas van a actuar como señales para otras células y tejido, ¿no? Ese es el gran problema. El tejido graso es un tejido vivo, doctores. No es un tejido que sencillamente acumula grasa. Bueno, este es una pequeña, ¿qué le puedo decir? Un pequeño resumen de si nosotros almacenamos el exceso energético como triglicéridos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La glucosa que está en la circulación sanguínea va a ingresar al adipocito por el GLUT4, el transportador activado por insulina. La glucosa se va a transformar en 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ir a la mitocondria, se va a producir citrato. De ahí va a venir la acetilcoenzima A carboxilasa y lo va a ingresar. Esto se va a convertir en malonilcoenzima A y se van a formar ácidos grasos, ¿correcto? De ahí va a venir una molécula de glicerol que tiene 3 terminales y los ácidos grasos se van a unir a cada uno de estos terminales. Por eso se llama triglicéridos, ¿no? Ahora, las lipoproteínas de muy baja densidad y los kilomicrones también se van a transportar, se van a transformar en ácidos grasos y por la proteína transportadora de ácido graso va a ingresar al adipocito, el ácido graso se va a unir a la molécula de glicerol y se va a formar 3 cadenas, van a formar un triglicérido, ¿sí? Esa es más o menos la idea de cómo se forma. Ahora, hablando de las adipocitoquinas. La primera que tenemos es la adiponectina. Esta es una proteína que es producida y secretada solo por el tejido adiposo. Entonces tiene acciones metabólicas. A mayor nivel de adiponectina, a ver, mayor entrada de glucosa al músculo, mayor oxidación de ácido graso, y esto va a disminuir los ácidos grasos circulantes, todo lo cual va a ser facilitado por la acción de la insulina. En los casos de la obesidad, por ejemplo, y la caída de los niveles de adiponectina, se va a dar una situación inversa, la insulinoresistencia. Acá tenemos, ¿no? La disminución de peso, las proteínas de soya, los ácidos grasos insaturados van a estimular la producción de adiponectina. Esto va a aumentar el ácido cítrico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a nivel de los islotes pancreáticos va a disminuir la secreción de insulina, va a producir que en el tejido adiposo disminuya la lipólisis y aumente la oxidación de ácidos grasos. O sea, no se va a sintetizar ácidos grasos, se van a oxidar. Esta adiponectina va a facilitar también la entrada de glucosa al tejido muscular, la oxidación de ácidos grasos, y en el hígado va a disminuir la gluconeogénesis, va a aumentar la oxidación de ácidos grasos y va a disminuir la síntesis de ácidos grasos, ¿correcto? Entonces, esta adipocitoquina es la que nos va a favorecer mucho. La resistina, esta es una de reciente descubrimiento, también fue inicialmente involucrada en la resistencia a la insulina, por eso le llamaban resistina, ¿no? También es una adipocitoquina para los roedores. No han encontrado en el ser humano, se ha demostrado producción en los macrófagos activados, pero no por los adipocitos. La leptina, esa es otra, es la primera adipocitoquina que fue descubierta en 1994. Esta citoquina, porque en realidad es una citoquina, comparte estructura y mecanismos de acción similares al factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, doctores. O sea, imagínense, también tiene que ver mucho con la activación del sistema inmunológico. Muy bien. La leptina, ¿qué es lo que va a hacer la leptina? Cuando hay un aumento de peso, la insulina, los estrógenos, el cortisol, va a estimular a los adipocitos, se va a producir leptina, y a nivel del hipotálamo, ¿qué vamos a tener? Disminución del apetito, aumento del consumo de energía, aumento del tono simpático, que esto va a favorecer también la quema de ácidos grasos. En los macrófagos los va a activar
y va a aumentar la secreción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa. Muy bien. Entonces, en el hipotálamo, la leptina tiene efectos anorexígenos. No les va a dar hambre. Y aumenta el consumo de energía. Es así como los niveles bajos de leptina tienen un efecto orexígeno. O sea, les va a dar ganas de comer. Va a disminuir el gasto energético con el fin de aumentar las reservas de nutrientes. El factor de necrosis tumoral alfa, es una citoquina inflamatoria secretada por los macrófagos y también por el tejido adiposo, principalmente en respuesta a estímulos como infecciones, daño oxidativo, necrosis. Es parte del complejo de citoquinas que coordinan nuestra respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el factor de necrosis tumoral alfa va a disminuir la masa de adipocitos. El factor de necrosis tumoral alfa promueve la apoptosis de los preadipocitos, los adipocitos maduros, inhibe los procesos de adipogénesis y lipogénesis y promueve el efecto de lipólisis. Muy bien. La interleuquina 6, ustedes saben que es un marcador temprano de infección. Esto sabemos que es secretada por los leucocitos y miocitos y también por los adipocitos. Y los niveles se van a relacionar con la masa de grasa corporal, especialmente con el tejido graso intraabdominal, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa aumenta la síntesis adipositaria de interleuquina 6, mientras que los corticoides la disminuyen, ¿no? Entonces, entre los efectos metabólicos que tenemos se encuentra el aumento de depósitos de ácidos grasos en el miocito, lo que se está asociando mucho a insulinoresistencia. Bueno, la bifastina es una grasa visceral, es una sustancia producida por esta grasa. No es exclusiva del tejido adiposo, es también producida por los macrófagos. Dense cuenta que el sistema inmunológico está metido ahí. Aún no se ha determinado muy bien que si es secretada por el tejido adiposo o se libera desde los adipocitos al destruirse los mismos, pero tiene funciones inmunológicas. Muy bien, en resumen, tenemos adipocitoquinas que pueden ser prohiperglicemiantes y antihiperglicemiantes. La resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y otras interleuquinas, citoquinas, son prohiperglicemiantes. Las que nos favorecen, las antihiperglicemiantes, son la leptina, la adiponectina, la bifastina, la aumentina. Muy bien. Vamos a ver de manera rápida, porque esto yo supongo que ustedes ya lo han visto en fisiología. Vamos a hablar de lo que es la regulación del apetito. Nosotros en el hipotálamo tenemos una zona especial relacionada con lo que es el apetito y la saciedad. El primero que tenemos, un regulador, es el núcleo arcuato. El núcleo arcuato, acá tenemos dos tipos de células, de neuronas, anorexígenas y orexígenas. Estas van a regular el centro del apetito. El centro del apetito está en el núcleo lateral. Y el centro de la saciedad está en el núcleo paraventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, disminuye la glicemia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las células orexígenas se van a estimular y estas van a tener un efecto negativo sobre las células anorexígenas. Entonces, al activarse esto, vamos a estimular el núcleo lateral, que es el que va a aumentar el apetito, ¿no? Entonces, la leptina y la insulina son las que bloquean este tipo de células orexígenas. Muy bien. La cocaína, las anfetaminas, la sibutramina, que es un anorexígeno que se utiliza para el control de la obesidad en algunos adultos con efectos secundarios marcados, van a estimular directamente a las células anorexígenas. Entonces, las células anorexígenas van a tener un efecto estimulante sobre el centro de la saciedad y, por lo tanto, la persona va a disminuir sus ganas de comer, ¿no? Entonces, cuando nosotros estimulamos el centro del apetito, el núcleo lateral, las personas van a tener ganas de comer. Y cuando estimulamos el centro de la saciedad, la persona va a disminuir su apetito, va a aumentar su gasto cardíaco, va a aumentar el tono simpático. Ahora, tengan cuidado porque el tetrahidrocannabinoide, la marihuana, estimula directamente el núcleo lateral y les da apetito. Es por eso que muchas veces, a veces cuando voy ahí por algunos supermercados, de repente veo jovencitos que en una mochila le meten, pero qué bestia, le meten galletas, frugos, néctar de frutas. Yo digo, estos chicos que van a hacer una fiesta infantil,
No. Lo que hacen es que se van a ir a fumar marihuana y como les viene un montón de hambre, llevan su paquetón de galletas gaseosas. Al inicio no entendía, decía, qué raro. Pero ya después a mí me preguntaron, me dijeron, no, pues son marihuaneros, me dicen. Lo que pasa es que hacen sus reuniones, sus cocinadas, sus horneadas y les aumenta el apetito, ¿no? Hay otras personas, eso es con la marihuana. Con lo que es la cocaína estimula a las células anorexígenas, por lo tanto, van a estimular el centro de la saciedad y les va a disminuir el apetito. ¿Correcto? Entonces ya saben, chicos, cómo funciona y los núcleos que hay en lo que es el control del apetito y la saciedad. Muy bien, vamos rápidamente. Definición, estamos dando bien rápido, hemos dado una miradita a lo que podría ser la fisiopatología, entre comillas. ¿Qué es la obesidad? Es una enfermedad compleja. Hay un montón de factores relacionados, ambientales, genéticos, conductuales, estilo de vida, neuroendocrinas, alteraciones metabólicas. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo. Punto. Una persona obesa es demasiado gruesa para su propio bien. Un peso mayor al 120% del peso ideal para su talla y su edad también vamos a decir que se define como obesidad. Hay mediciones medias incrementadas, por ejemplo, los pliegues cutáneos, el precipital, el subescapular, la cresta suprailiaca. Y lo vamos a determinar de manera más, ¿qué le digo?, adecuada, de acuerdo a tablas, con el índice de masa corporal que va a estar aumentando. En niños menores de 2 años, por Dios, no existe la obesidad. Inclusive es un poco complejo hacer el diagnóstico hasta los 5 años por la variación que hay de la grasa en el organismo. Ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, para hablar de obesidad, hablamos en niños ya mayores de 2 años, pero el mayor de 2 años está en riesgo. Ojo, no es que tenga obesidad definida, ¿no? Entonces, sobrepeso, índice de masa corporal encima del percentil 75, obesidad más del 85, obesidad grave por encima del 97. Muy bien, estamos. Acá tenemos los criterios de sobrepeso en adultos, estamos hablando ahorita. Normopeso de 18 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29, obesidad más de 30 hasta 34.9, grado 1, de 35 a 39.9, grado 2, y ya grado 3, encima de 40, u obesidad mórbida, ¿no? Acá tenemos los valores, el peso insuficiente, por ejemplo, es menos del índice de masa corporal 18.5. Entonces, lo normal y lo que nosotros tenemos que propiciar es que entremos entre 18 y menos de 25, ¿no? Este es un consenso del 2000, donde hablaban de hasta 4 tipos de obesidad, ¿no? Siendo ya la mórbida entre 40 y 49 y ya la extrema es más de 50. Muy bien, acá les dejo una tabla que hasta ahora está vigente acerca del índice de masa corporal en niños por edad. Acá tienen 2 valores normales para la edad. Por encima de esto está con sobrepeso y por encima de esto está en obesidad. Muy bien, es lo que le quería decir. Hay una variación fisiológica de grasa en los niños, ¿no? Durante el primer año de vida, la grasa va a aumentar. A partir de ahí va a disminuir hasta los 6 años, pero este es un periodo de máximo crecimiento y nuevamente va a aumentar entre los 7 y los 8 años, lo que se conoce como rebote de grasa, ¿correcto? Pregunta de examen por si acaso. ¿Cuál es la etiología de la obesidad? Lo primero que tenemos que ver es los tipos. La obesidad puede ser endógena o puede ser exógena. La exógena o por malnutrición corresponde al 95% de los casos, o sea que de 100 gordos, 95 pues porque comen un montón. Porque muchas veces he tenido niños bastante gordos en la consulta y la mamá pues la clásica. Ay doctor, ¿no será la tiroides? Pucha, pero si la veo a la mamá y está gorda, veo al papá y está gordo, debe ser la tiroides, salvo que sean hipotiroideos. Pero generalmente en un 95% es que comen mucho. Un 5% ya es endógena, ¿no? Tenemos causas genéticas, tenemos hormonales, ¿no? Un síndrome de Cushing, una enfermedad de Cushing también por uso de corticoides en niños, por ejemplo, con
síndromes nefróticos, con púrpuras resistentes, todo eso, ¿no? El hipotiroidismo, de lo que estábamos hablando, el hiperinsulinismo, que puede ser congénito por un insulinoma, por ejemplo, por alteraciones hipotalámicas, el ovario poliquístico, el hipogonadismo, ¿no? Y otras rarezas cardiovasculares que pueden ser la causa de obesidad, pero ojo, esto solamente es un 5%. Ahorita vamos a ver también una pequeña diapositiva donde nos va a ayudar a cómo diferenciar, pues ustedes me dirán, pues ya no 25, pero yo cómo podría sospechar que de repente esto puede ser una causa endógena. Ahorita vamos a ver, muy bien. Bueno, las causas más importantes de obesidad son genéticas, metabólicas, psicológicas, socioculturales, el sedentarismo, las neuroendocrinas, las medicamentosas, nutriciones altamente calóricas y multifactoriales. Muy bien. Ahora, ¿cómo actúa la base genética? Tiene diferentes mecanismos. ¿Por qué? Porque hay preferencia por determinados tipos de alimentos, ¿no? Sitios donde comen solamente pura harina, por ejemplo, ese es un gran problema. El gasto energético también se hereda, ¿no? Personas bastante gruesas, ¿no? El patrón de crecimiento que han tenido, la distribución que tienen de la grasa. Acuérdense que la grasa abdominal es la más peligrosa y es un indicador de riesgo a la larga. El efecto termógeno de los alimentos. Hay alimentos que son altamente calóricos, los frugos, los néctar de frutas, las harinas muy procesadas, ¿no? Esos quequitos, los marinela, todas esas cochinadas tienen un efecto termógeno. Lo que les gusta, las galletas esas de chocolate que vienen, que son adictivas, ay, yo no me acuerdo, pero yo las detesto. Son unas marrones con negras, con la parte blanca, oh, no, por ahorita, bueno, ahorita les digo. Y también va a depender mucho del grado de actividad física. Si el papá no hace ejercicio, no da ese ejemplo, el niño tampoco va a tener ahí, no va a tener un ejemplo a seguir. Es por eso que no, ni siquiera salen a hacer un poco de actividad física. Muy bien. Estos son los genes, si estamos hablando de causas genéticas. Estos son los genes más importantes relacionados con la obesidad, la leptina, el receptor de leptina, el receptor alfa-3 adrenérgico, la proteína desacoplante, el receptor de melanocortina, el propio melanocortinógeno, el receptor alfa-2 adrenérgico, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Los receptores de los glucocorticoides. Cuando se ven alterados, esto va a producir cierta predisposición a hacer obesidad. Ahora, obesidad y herencia. ¿Cuál es el riesgo de tener hijos obesos? Si los dos papás son normales, hay un 3 a 7%. Si un papá es obeso, 40%. Y si los dos son un par de pelotitas, bingo, doctor, es 80% de probabilidad de que salga obeso. Termine obeso más que todo. Las causas metabólicas, tenemos que tener en cuenta que el uso energético de calorías depende de las personas. Hay unos que son más eficientes utilizándolas, las calorías. Por lo tanto, mantienen su temperatura corporal, llevan sus procesos metabólicos basales, tanto en reposo, en actividad física diaria, lo que condiciona un eutrofismo, ¿sí? Causas psicológicas. Esto es algo importante, doctores, porque recientes descubrimientos han transformado la teoría de que las causas psicológicas pueden desarrollar la obesidad. No. Si ustedes han escuchado, el sistema digestivo, el estómago, vamos a decir, es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque este tejido, que es un tejido vivo, produce hormonas. Y estas hormonas pueden producir cambios de conducta, doctora. Entonces, los cambios psicológicos son consecuencia de la obesidad, ¿no? Entonces, no es la causa de la obesidad. O sea, no es que estoy gordo y me da más hambre, no. Sino que este tejido graso comienza a producir hormonas que van a condicionar cambios de conducta alimentaria, por supuesto, y les va a exigir que coman. O sea que es como un tejido vivo que está ahí en su barriga y les dice come, 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 y esto va a causar las alteraciones psicológicas correspondientes. O sea, no es que la causa psicológica cause obesidad, sino que la obesidad es la que está condicionando cambios psicológicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, obviamente, con nuestra sociedad hay causas socioculturales, ¿no? El entorno es una gran influencia. En los colegios, el compartir, el día de la primavera, el día del profesor, el cumplemes, qué cuota, que para darle un regalo para los niños, pero el día de la primavera vamos a comprarles pizza, hamburguesa, frugos, Jesús del cielo, Santo Jesucristo. ¿Cómo pueden hacer eso? Y les parece gracia, ¿no? Entonces,
La comida se ha vuelto un premio de comportamiento, una celebración. Uy, vamos a comer al Riquis, ahí salchipapas, vamos a comernos un, no sé cómo se llaman, hay uno que creo que es, todo le meten, no sé cómo pueden acabar esas cosas. Yo he pasado una vez, me enseñaron una foto de lo que comían ahí, yo digo, Dios mío, son bulímicos, ¿qué les pasa? No entiendo cómo pueden comer tanto, y a veces es pues como premio. Uy, se portó bien, sacó buena nota, vamos al Castellino, y Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Estamos propiciando obesidad. Y al cambiar la dieta casera por comida chatarra, que es rica en carbohidratos y grasas saturadas, es otro de los grandes problemas, ¿no? Y ahí es donde se ingiere una cantidad ilimitada de alimentos, ¿no? De calorías vacías, acumulables son, ¿no? Las golosinas, las gaseosas, ¿no? Obviamente deberían haber solamente 2 comidas al día y se la comen sin masticar algo, ¿no? Entonces, antiguamente, pues, la gordura era hermosura, ¿no? Como los dibujos de Botero, no sé si han visto un autor, pintor, que puro gordo dibuja, ¿no? Entonces, hay que ver y ese concepto ya ha cambiado. Ya las gordas ya no son hermosas, ¿no? Ahora se han ido al otro extremo también, pero bueno, ese es otro cantar. Muy bien. El sedentarismo, Jesús del cielo. El sedentarismo es una causa importante de disminución de gasto de energía. Falta de juego al aire libre, no hacen deporte, actividades sedentarias. Televisor en el cuarto. El televisor en el cuarto es una causa de obesidad en las personas. Trabajar o jugar, o sea, trabajar trabajos remotos o estar siempre en la computadora es un problema. Los celulares, las tablets, los controles remotos, los ascensores, los vehículos. Yo me acuerdo que en Tarán hasta ahora hay un médico que está programado en emergencia, por decir, y cuando se va a almorzar, agarra, se sube a su carro y se da la vuelta hasta el comedor de nutrición que está por la capilla. Así, se sube a su carro y va en carro, ¿eh? No camina, o sea, tiene el carro ahí, se sube y cuando regresa, va en el carro, lo regresa, lo deja cerca de emergencia y se va ahí. Y digo, no pueden caminar, no es mucho, por Dios. Igual antes. Uy, que está hablando de mi época. ¿A qué hora nos encontramos? A las 5, pucha, que a las 5 todo el mundo estaba en la calle jugando, fastidiando. Los chicos de ahora, listo, ¿a qué hora nos encontramos? A las 5 y todos desaparecen, se meten a su casa. Yo digo, ¿y cómo juegan estos? En línea, en red y todo eso. Entonces, todos esos hábitos, producto de la tecnología, del estilo de vida que tenemos ahora, propicia el sedentarismo y la obesidad. Bueno, las causas neuroendocrinas, que es un 5% como hemos visto, tenemos una obesidad de origen hipotalámico, la enfermedad de Cushing, el hipotiroidismo, el ovario poliquístico, deficiencia de hormona de crecimiento. Esto es un problema. Las causas medicamentosas. Ay, ahora todo el mundo está estresado, está ansioso, tienen depresión. Ya he visto a los niños ya a 7, 8 años dicen, estoy con depresión. Chuta, depresión a los 8 años. Dios mío, ellos mismos se diagnostican. ¿Y cuál es la causa de tu depresión? Mis papás, ¿no? Escucha, nosotros los papás somos la causa de depresión de los chicos ahora, ¿no? Entonces ya vienen con esas cosas, ¿no? Obviamente sí, pues hay patologías de adultos que requieren antidepresivos tricíclicos, pero la mayoría de antidepresivos tricíclicos se ha visto que aumentan la grasa, aumentan el peso y los lleva a la obesidad, ¿no? También, como les dije al inicio, el tratamiento con corticoides prolongados, síndromes nefróticos, púrpuras trombocitopénicas, resistente a corticoides, también aumentan la grasa presentando obesidad. La ingesta excesiva de energía se da por patrones culturales, influencias sociales, ya cuando son más grandes, ya vamos mi cumpleaños y se van a comer por ahí, los hábitos que son adquiridos, el tipo de alimento, las pastas, ¿no? También, ya que ustedes han visto en las vitrinas, la propaganda que hay, ¿no? De las tortas, del pollo al abrazo, uno mire eso, pucha, dice qué rico, está viendo la imagen, uno ya siente el olor y ya comienza a salivar. Entonces, en ese sentido también los estímulos sensoriales de los restaurantes, los bares y todos los estobar ahora que dicen, es también ¿qué le digo? Una forma de estimular
el hecho de que coman. Las alitas a la barbecue, me acuerdo que antes las alitas las botaban, esa era comida para los perritos, uno les daba. Ahora creo que está más caro que el pollo, porque cuando se van, salen a tomar ahí, se piden sus alitas en barbecue. Jesús del cielo. Y si yo me pongo a pensar, a los pollos los hacen crecer con hormonas, y las hormonas se las ponen debajo de las alas. Yo no sé, no estoy diciendo que sea así, yo digo, pero con tanta cantidad de hormonada metida en un cuerpo a la grasa, Dios mío, las alas deben tener un montón de esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado pues con lo que comen, chicos, ¿no? Bueno, dentro de las causas multifactoriales, ¿no? La ingesta calórica es un acto voluntario y esto va a estar sometido a influencias ambientales, socioculturales, metabólicas y a veces genéticas, ¿no? Entonces, en general y más aún en la infancia, el tratamiento de la obesidad se debe hacer es una estricta vigilancia médica, porque al niño no lo podemos desnutrir, no podemos darle una dieta restrictiva, como sí se puede hacer en un adulto, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? Tenemos cambios psicológicos. Algo del gordito del colegio, el gordito de la U, pucha, que lo tienen pues de, ¿qué le digo? De pescado. Le hacen bullying, gordito, chanchito, hasta el alcalde han visto de Lima, porquisito y todo eso. Todo eso va a condicionar, quieran o no, así esas personas se rían y lo acepten, muy en el fondo, doctores, esto va a generar alteración y baja autoestima. Inclusive su rendimiento escolar llega a bajar. Ese cambio que tienen de autoimagen, especialmente en la adolescencia, los puede llevar a trastornos alimentarios, ¿no? Y generalmente a veces pues no se quieren juntar con el gordito. Bueno, antes se daba más también en los colegios cuando solamente eran mujeres, solamente eran hombres. Ojo, que las mujeres son más crueles y más sectarias. Ahí eso no me va a decir que no es así, porque en los colegios de pura chiquita se juntan las bonitas, las flaquitas, las que tienen plata, las pobrecitas, las gorditas, y se hacen un bullying que es increíble, doctores. Entonces, eso es algo complejo. Y el rechazo que se le da a este tipo de personas, porque no juegan, no participan en actividades deportivas, peor todavía, no quieren jugar ni con ellos, va a generar una gran introversión, pero posteriormente a esto, estas personas van a tener rechazo social, ¿no? Ahora, eso es dentro de los cambios psicológicos. Ahora, el riesgo que nosotros vamos a tener es que van a desarrollar aumento de presión arterial, hipercolesterolemia, hiperinsulinemia, porque están muy gorditos, apneas del sueño, problemas ortopédicos, genuvaru, geluvalgo, se les junta. ¿Has visto que los gorditos se les juntan las rodillas hacia adentro? ¿No? Entonces, eso es una consecuencia de la obesidad, ¿no? Entonces, a edades más tempranas de obesidad, vamos a tener mayor riesgo de complicaciones en el futuro, ¿no? Nosotros tenemos un síndrome metabólico en pediatría, todavía no está bien definido en menores de 10 años, pero ya tenemos niños en riesgo, ¿no? El síndrome metabólico es una causa importante de complicaciones por el exceso de peso, ¿no? Antiguamente se le llamaba el síndrome X, el síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? Es un conjunto de alteraciones que va a aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en el futuro, ¿no? Acá tenemos los criterios diagnósticos, por ejemplo, de la ATP3 y la IDF, ¿no? International Diabetes Foundation, que en los adultos son muy similares a lo de los prepúberes. En los prepúberes y menores de 10 años no hay criterios muy bien definidos. Pero, ¿qué sucede en prepúberes? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pregunta de examen. Obesidad abdominal con un perímetro abdominal por encima del percentil 90. Ojo que no es más de 100 centímetros o 102 centímetros en el adulto. ¿Ah? En niños tienen percentiles. Hipertensión arterial, o sea, la presión debe estar por encima del percentil 90. Los triglicéridos deben estar por encima de 110, doctores, ¿ah? O percentil 95 para la edad. El HDL menor de 40 o menor del percentil 5 y la glicemia mayor de 100 basal o después de una sobrecarga de glucosa mayor de 140, ¿no? Estos son los criterios ATP3, ¿no? En los de la IDF son muy similares, perímetro abdominal, presión por encima de 130-85, triglicéridos más de 150, HDL menos de 140 y la glicemia sí es un indicador de lo que puede ser el riesgo. Muy bien.
Pero, ¿y cuánto es el perímetro abdominal, la cintura? Acá lo tienen, doctores. Acá tienen esta tabla, por si acaso. Esta les va a ayudar bastante. Miren, desde los 2 hasta los 18 años, tanto en hombres como en mujeres. Y esto, según el estudio Ricardín, los valores de presión arterial. Muy bien. Los criterios, ustedes ya saben, la glucosa en ayunas, menos de 100 es normal, de 100 a 125 es alterada, y más de 125 ya puede ser considerada una diabetes. Con sobrecarga de glucosa a las 2 horas el valor tiene que estar menos de 140, ya cuando está entre 140 y 199 está alterado, y ya más de 200 es diabetes. Ahora, si de repente de manera casual hacemos un descarte, y este está en más de 200, pero hay clínica, no es que esté más de 200 en cualquier momento, no, tiene que haber clínica, ¿no? Tiene que haber poliguria, polidipsia, polifagia. Entonces, eso sí ya puede ser considerado como una diabetes. Hay otro índice de riesgo, el OMA, que divide la glicemia del paciente en milimoles por la insulina entre 22.5, ¿no? Entonces, esto también lo utilizan en algunos sitios, pero todavía no está estandarizado, ni hay puntos de corte específico para niños, por eso no se usa, pero es para que lo tengan como conocimiento, ¿no? El tratamiento, ¿cuáles son? Cambiar los estilos de vida. La dieta tiene que darse de acuerdo a la cantidad que requiere para crecer. Como les dije, a un niño en crecimiento no le voy a quitar calorías, no le voy a quitar nada, le voy a hacer un daño porque está creciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que propiciar es una alimentación sana, libre de grasas insaturadas, grasas trans, de colesterol, de tal manera de que el niño pueda desarrollar su crecimiento normal y sobre todo la actividad física. Realmente el puntal del manejo de la obesidad es que aumenten la actividad física, que se matriculen en un taller fuera de el horario escolar. Pues las mamás dicen, ah, hace educación física. Sí, en el colegio está en el taller de danza. Pero sería mejor o ideal que de manera estructurada, 3 veces a la semana, fuera de la actividad que hace en el colegio, haga una actividad física, no sé, de repente vóley, fútbol, las mamás marinera, danza clásica, bueno, ya, yo siempre le digo a la mamá, no señora, pues si la va a matricular en un taller, que sea algo que le guste, pues. Los ponen en baile y detestan el baile, lo único que van a hacer es odiar esa hora, y peor, va a generar más ansiedad y van a tener más ganas de comer. Entonces la actividad física también está en relación a lo que quiera o a lo que le guste el niño, no a lo que le parece a la mamá. Ay, yo quería bailar danza clásica de chiquita. Bueno, si quiere de vieja baile usted, pues, ¿no? Matricúlese a un curso de tercera edad, ¿no? Pero no, al niño no tiene por qué estar metiendo en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, los papás tenemos que ser un poco flexibles en lo que se refiere a este tipo de talleres. Bueno, vamos rápidamente. El control de la presión va a estar en relación a la pérdida de peso y al aumento de la actividad física, ¿no? Si los lípidos y los triglicéridos están aumentados, vamos a disminuir la ingesta calórica, ¿no? De carbohidratos, de harinas, de grasas saturadas, grasas trans, bueno, también hay grasas trans, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la glucosa, tenemos que estar también de la mano con el endocrino para valorar si es que vamos a tener alguna intervención desde el punto de vista medicamentoso, ¿no? El uso de medicamentos para esto, ¿no? Para la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ese tratamiento es, como les digo, multidisciplinario. La nutricionista, la asistenta, el endocrinólogo, el pediatra y todo eso, doctores, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya, lo que nos interesa. 1, la historia clínica. 2, la antropometría, peso, talla, índice de masa corporal. ¿Qué le vamos a pedir a este niño? Un perfil lipídico, un perfil hepático, glucosa basal, insulina basal, TSH, T4 libre, proteína C reactiva y la edad ósea. Esto es importantísimo, doctores, la edad ósea en la muñeca, generalmente de la mano no dominante. ¿Por qué? Porque la edad cronológica a veces en estos niños está alterada en relación a la edad ósea. Un niño gordito de repente puede tener una edad cronológica de 8 años, por decir, pero una edad ósea de 10.
¿Qué quiere decir eso? Que este ya no va a crecer. Es por eso que a veces los gorditos de la primaria, todos grandes, abusivos, ya que a los flacos los paran golpeando, de repente llegan a la secundaria, a la pubertad, y de repente esos enanitos, todos flacuchentos, se pegan un estirón, lo sobrepasan al gordo y le dicen, pues, ahora pues. Y el gordito, que era el más grande, el más abusivo, de repente se queda ahí. ¿Por qué? Porque la maduración ósea es más rápida y mayor en los niños con obesidad. Muy bien, acá, lo que les decía, ¿no? Me decían ya, si el 95% es exógena y el 5% es endógena, ¿cómo me puedo yo ayudar a, a ver eso? Como siempre les digo con los grupos que trabajo, ¿no? En pediatría, lo que ustedes tienen que hacer es observar al paciente. Desde que entra ya lo están mirando. Entonces, si este paciente, este niño, tiene un fenotipo normal, es decir, se le ve gordito, pero está todo gruesecito, proporcionado, no se le ve dismórfico, no se le ve todo caderón, con papada, todo eso. Entonces, vamos con la primera parte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que si el fenotipo es normal, es decir, se le ve bien, está grueso, está mamado, está reforzadito, pero se le ve proporcional, entonces nos vamos a ir a la talla, ¿no? Tenemos dos opciones, que la talla esté normal o esté elevada. Ahora, cuando nosotros pedimos una edad ósea, una maduración ósea, si esta está acelerada o normal, vamos a decir que esta obesidad puede ser nutrición. ¿Correcto? Ahora, si tenemos un gordito con talla baja y le pedimos su maduración ósea y esta la encontramos retrasada, entonces acá vamos a tener probablemente una endocrinopatía, que puede ser una alteración en la hormona de crecimiento o puede ser un hipotiroidismo. Ahora, cuando tiene talla baja, pero su maduración ósea está acelerada, es decir, está por encima, entonces acá nosotros también tenemos que diferenciar si esto no ha sido porque usa corticoides, una enfermedad de Cushing o también una pubertad precoz, porque también eso se ve, doctores, ¿no? Entonces nosotros acá, viéndolo al paciente, evaluando la talla y la edad ósea, nosotros podemos ver si es que es una obesidad nutricional por endocrinopatía generalmente. Ahora, ya cuando lo vemos pues, todo gordito, han visto el síndrome de Prader-Willi, que es una alteración en el cromosoma 15, el Lawrence-Monmouth, el de Basker, el de Armstrong, ya pues uno de verlos, se les nota pues esos gordos todos caderones que caminan así con las manos medio abiertas, los brazos cortos, entonces cuando tengan un fenotipo, lo miren y digan, pucha, que este gordo está medio deforme, entonces a este sí, vamos a decirlo desde el punto de vista, puede ser una causa compleja genética, ¿ya? Muy bien. Tratamiento de la obesidad. A ver, ¿cuáles son los tratamientos clásicos? ¿Las dietas bajas en calorías? No. ¿Anorexígenos y butramina? No. ¿Agentes hormonales? No. ¿Agentes inertes, o sea, para que boten y no absorban mucho? No. ¿Horquillas en la oreja? No. ¿Laxantes, diuréticos, digitálicos, técnicas quirúrgicas? No, pero doctor, ese niño no va a peor. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Uno, tenemos que evitar los medicamentos para suprimir el apetito o que interfieran la absorción de grasa, ¿no? Entonces, estos medicamentos no han sido utilizados en población infantil. Y yo lo que les decía, el pilar es dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio es lo único que va a controlar. Disminuye los premios, sacar el televisor del cuarto, porque por Dios, están con el televisor en el cuarto, echados en la cama y están con el control remoto, clic, 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 clic. Ponen pausa, se paran, bajan a la cocina, abren la refrigeradora, la alacena, sacan un paquetón de comida gaseosa, se suben al cuarto, se echan en su cama y están clic, 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 comiendo, clic, clic, doctores, por favor. Teóricamente el televisor solamente debería haber en una sola parte de la casa, en una sala de estar. Ni en el cuarto de los papás debería haber porque desnaturaliza la relación. Los dos se acuestan, comienzan a ver televisión y se quedan dormidos. Si es el único momento del día, de repente, que los papás pueden estar juntos ahí para conversar, me pasó esto, no. Se ven ahí o se ponen a ver noticias, una película, uno se queda dormido, apaga la luz y se acabó. Yo digo, ¿qué tipo de relación hay ahora? Qué complejo, realmente. Entonces, en ese sentido,
Inclusive para los adultos no es conveniente, ¿no? Hay que tener un control de peso, hay que tratar de mantener el peso, tratar de que aumente la estatura, alcanzando su índice de masa apropiado, ¿no? Los objetivos, las calorías deben ser de acuerdo a las estimaciones de peso y talla, ¿no? Entonces, se les debe enseñar a los padres a estimar el tamaño de las porciones. No porque acabó rápido, ay, está rico, está rico. Si quieres más, listo, segundo plato, ahí doblan. No, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hacer elecciones apropiadas en cuanto a los alimentos, ¿no? Menestras 2, 3 veces a la semana, pescado, carnes blancas y con bastante verduras y frutas, ¿no? Y por lo menos debe haber 30 minutos de actividad física heroica, salir a tratar, andar en bicicleta, nadar, todo lo que puedan o deban hacer al día. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué hora es ya? Eso es todo en relación a la obesidad. Vamos, ¿alguna pregunta hasta acá para pasar? El segundo tema va a ser rápido, no se preocupe, va a ser bien puntual. Lo que es trastornos alimentarios, ¿sí? ¿Preguntas acá? ¿No? Muy bien, cada vez estamos viendo más estas cosas, más y más. Vamos a hablar de 2 trastornos de la alimentación. Así como hemos visto que los que comen un montón tienen un gran problema, ahora con la sociedad o con los patrones sociales actuales, tenemos el otro extremo, trastornos en la alimentación. Vamos a describir los 2 diagnósticos más frecuentes, vamos a ver los criterios diagnósticos de los trastornos alimentarios, vamos a tratar de ver, porque esto es complejo, porque hay una comorbilidad asociada, vamos a caracterizar, tratar de ver los tratamientos y vamos a ver también los trastornos alimentarios emergentes. Anorexia nerviosa, AN. Anorexia viene del término negación, orego, apetecer, se niegan a comer, y esto va a suponer una pérdida de peso autoinducida y que lo va a llevar inexorablemente a un estado de inanición. Aunque la anorexia nerviosa se puede considerar una patología mental, no debemos olvidarnos que en niños y adolescentes esto puede presentar graves complicaciones físicas, incluyendo la muerte. Clásicamente la anorexia era una enfermedad de clase media y alta de áreas metropolitanas, pero ahorita se ha convertido en una enfermedad global, que no respeta raza, edad, sexo, condición social, ¿no? Compromete inclusive a niños menores de 12 años, ¿no? Y la prevalencia de la anorexia está entre el 0.5 a 1%, pero hay una población escondida, donde las mujeres tienen una relación 10 a 1 con los hombres, porque hay hombres anoréxicos. Ojo, Muy bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Estos ya han cambiado. Hay una gran discrepancia ahora entre la DSM-4 y la DSM-5, porque la DSM-5 es la que manda, ¿no? La clasificación de las enfermedades mentales. Antiguamente se hablaba del rechazo a mantener un peso corporal por encima del valor mínimo para la edad y la talla, ¿no? Había también un miedo intenso a ganar peso, convertirse en obeso. Había una dismorfosis visual, una alteración de la percepción del peso. Y en mujeres prepúberes se hablaba, por ejemplo, de que ausencia de 3 ciclos menstruales. Ahora no. La DSM-5 ha eliminado este último criterio. Se ha quedado en 3, que no quieren comer para mantener el peso por debajo. Esto se les exigía a las modelos, por ejemplo, Los Ángeles de Victoria's Secret, tenía que tener un índice de masa corporal por debajo de 18, para que les entre, pero todo les queda bien, decía. Pero si ustedes ven, pues son todas delgadas, ¿no? Son chicas de alambre, ¿no? Entonces, eso ya también se está regulando. El miedo intenso a ganar de peso y la alteración de la percepción, o sea, ellas tienen una dismorfosis visual y ya no hay. Entonces, estas son anoréxicas, son modelos, por ejemplo. Primer criterio, no quieren su peso normal, tienen que estar por debajo, por inferior al 85% del esperado. 1. 2. Así se ven, ¿ah? Miran así, no, yo no quiero terminar así, y no quieren convertirse en obesa, les entra una ansiedad de la patada y no quieren. Y esta es la famosa dismorfosis visual. Hay una alteración en la percepción. Mire, toda flaca, espinosa, y mira cómo se ve. Yo no sé, yo no entiendo, haciendo un pequeño paréntesis, cómo si una persona se puede autopercibir algo, nosotros vamos a tener que hacerle caso, ¿no?
Yo siempre les pongo en un ejemplo de la autopercepción. Si viene una anoréxica y me dice, doctor, me veo, me siento gordo, quiero que me haga un banding o quiero que me haga una liposucción, ¿ustedes qué le dirían, doctores? En serio. O sea, si viene una anoréxica así toda flaca y como se autopercibe gorda, me exige que yo le haga un banding. ¿Ustedes qué le dirían? Que se vaya al psiquiatra, pues, o no. ¿Por qué? Porque está percibiendo algo que no es. Ahora, para el caso de la anorexia sí lo tenemos como patología y como enfermedad. Pero les dejo una pregunta, y para el caso de los que se autoperciben hombres o se autoperciben mujeres y quieren reasignación de sexo, ¿no sería lo mismo? Bueno, mejor no entro en discusión de ese tema, pero se los dejo como pregunta, para que vean que la autopercepción es patológica, es anormal, ¿ya? Cada quien puede sentirse o percibirse lo que quiere, pero que a mí me vengan a decir que yo lo perciba así, por favor, ahí sí ya mi límite de tolerancia llegó. Yo no puedo hacer una dieta restrictiva a una flaca, a una desnutrida que se autoperciba gorda. Por Dios. Entonces tengan mucho cuidado con la evolución de la sociedad y sus autopercepciones. Muy bien, sigamos. Más o menos, esto es bien interesante, a mí me gusta esto. Esto es la, vamos a decir, la fisiopatología de la anorexia. El punto básico acá está en el ayuno. No quieren comer. ¿Por qué? Porque pueden haber factores biológicos, una predisposición genética, delgadas, factores sociales, por ejemplo, ¿no? La sensibilidad de la persona, el perfeccionismo, ay, que tienes que estar como una Barbie, uy, la mamá también que va al gimnasio, que está aquí, la otra quiere estar igual, temor a madurar también, experiencias sexuales tempranas, esto es importante porque la mayoría de anoréxicas han sido abusadas sexualmente y por eso no quieren madurar, porque como han sido abusadas sexualmente, ellas creen que tienen la culpa de ese abuso, porque la mujer es así, ¿eh? Cuando pasa algo se autoculpa, se autodestruye. En cambio, en el hombre destruye al resto, destruye el entorno. Es una conducta normal. Entonces, como han tenido experiencias sexuales tempranas, porque también puede haber abuso, no quieren madurar, no quieren que las vean, no quieren que las toquen. Es bastante complejo, ¿no? La influencia familiar, lo que decía, ay, la mamá, pues ahí está la vieja que no sé hasta cuándo quiere ir al gimnasio. No está bien, no digo que esté mal, ¿no? Pero ya también llevan a los extremos, ¿no? Y a veces cuando ven a la hijita gorda, uy, la fastidia, inclusive entre la familia, se hacen bullying, conflictos, problemas personales, las influencias sociales, las expectativas, los estereotipos, ¿qué van a hacer? Van a condicionar cambios de comportamiento. El descontento con el cuerpo que llevan, buscando una fanática percepción de tener que ser flacas y perfectas. Si a esto le unamos la pubertad, Jesús del cielo, hipertrofia de amígdala, de zona prefrontal, dudas, aparición de deseo, autopercepción, puede que lleve a esta persona a generar un ayuno. Dejan de comer, pierden peso. Si pierden peso, se desnutren. Si se desnutren, cambia su personalidad, se tornan agresivas, escapistas, se meten a su cuarto, no hablan con nadie. Esto va a generar cambios mentales que va a perpetuar la necesidad de ayuno, pierde de peso, se desnutre, cambios psicológicos, y todo esto lleva a un factores perpetuantes de esto. Todo partiendo de esto, llegando con el descontento de su cuerpo a un ayuno. Y el ayuno es el que va a condicionar toda esta perpetuidad. Muy bien. El ayuno va a ser toda una gran deflexión de glucógeno, magnesio bajo, calcio bajo, zinc bajo. En el estado metabólico va a haber amenorrea, bradicardia, hipotensión, ortostatismo, hipotermia. Son frías estas flacas. Dios, y en las fases finales pues ya hay cetosis, reducción del catabolismo, hacen un síndrome cerebral orgánico con confusión, letargo, coma y muerte. Cuando utilizan la purga de por medio algunas, es decir, se purgan, vomitan, hay una alcalosis hipoclorémica con hiponatremia, pueden llegar a empeorar la acidosis por el abuso de laxantes. Esto va a generar miopatía, cardiopatía, hacen ICC, hacen
hay una disminución de fuerza, se caen estas chicas, no pueden caminar, tampoco hemos tenido bastantes, y esto va a condicionar arritmia y muerte súbita. Bueno, antes había jarabe de ipecacuana que lo utilizaban para las diarreas producidas por la radioterapia, es un derivado del opio, eso ya no existe, pero en algunos sitios todavía hay. Toman un montón de agua. Entonces, si toman litros de agua, también están que toman, se van al baño y toman agua, no comen, para quitarse el hambre encima. Eso va a ser una hiponatremia dilucional, va a haber una sobrecarga de agua. Al haber una hiponatremia en el vaso sanguíneo, la osmolaridad baja, la osmolaridad normal dentro de la neurona, el agua va a migrar al sitio más concentrado, va a haber un edema que puede condicionar de neuronas del cerebro, convulsiones y muerte. Y también va a haber un síndrome de realimentación. Cuando volvemos a tratar de que estas guaguas coman, tenemos que tener cuidado, dosar bien el fosfato, el magnesio. Tengan en cuenta que el fósforo extracelular va a caer abruptamente al ingresar al espacio intracelular luego de que comenzamos a administrar alimento o dextrosa endovenosa o lo realimentamos muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya las captamos, las diagnosticamos, las hospitalizamos, es un error querer o pretender que coman normal. No, estas guaguas tienen que empezar con una dieta de 40 kilocalorías por kilo y no pasar de las 1200 por sobre el peso que tengan, ¿no? Y hay que tener cuidado porque hay que fraccionarla. Ellas hacen retención de CO2. Entonces, meterle una carga de carbohidratos va a ser muy perjudicial, ya que tienen un problema relacionado a la insulina. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar que comiencen a hacer un edema bárbaro, comiencen a tener delirios, van a hacer una insuficiencia cardíaca, una arritmia y se van a morir. Es lo que pasaba pues a los prisioneros de los campos de concentración. Una vez que terminó la guerra en 1945, fueron llevados a campos de refugiados y Dios mío, era deplorable su estado. Entonces los pobres, como tenían hambre, démosles de comer, pucha, agarraba y les daban comida y se comenzaban a morir. Eso se llama síndrome de realimentación. Y eso es lo que pasa cuando hay un estadio crónico de inanición, si comienzan a ingerir nuevamente de manera, entre comillas, normal, se van a morir los tres. Muy bien, sigamos. Esto generalmente son las alteraciones que van a encontrar. Van a encontrar una piel seca, amarillenta y con bastante pelito, con lanugo. Allá en Calana tenemos una anoréxica, está de libro. Hipertrofia de glándulas salivares, porque se paran induciendo el vómito, los ojos neosaltones, bradicardia, hipotensión, alteración en la contractibilidad, tienen retraso de vaciamiento gástrico, alteración en la motilidad intestinal, hacen cálculos, hacen enfermedad renal, hacen amenorreas hipotalámicas, hacen atrofia de tejido mamario, ¿no? Hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay un retraso prepuberal, hay pérdida de tejido magro, osteopenia, osteoporosis. Son niños que a veces están despiertos siempre, no duermen, pueden llegar a convulsiones por intoxicación hídrica o el síndrome de realimentación. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay atrofia cerebral, letargo, estupor, coma, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con la iatrogenia también, con el síndrome de realimentación. Les damos comida muy, ay, acá una sonda, el alimento, porque eso hacen. No, tiene que ser algo gradual, paulatativo, ¿no? Porque si no, se nos va a descompensar. Comienzan a vomitar y hacen hasta neumonías aspirativas, doctores. El comportamiento, la alteración, hay de trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, distimias, intentos de suicidio, inclusive llegan a matar también, porque no los dejan no comer. Entonces, todo eso tenemos que ver. ¿Qué vamos a pedir en estas guaguas? Su hemograma, su glucosa, urea, creatinina, electrolitos, su albúmina, prealbúmina, su examen completo de orina. Ojo, desde embarazo también, por favor. Hay que tener cuidado también, porque antes cuando lo tomaban, que la menorrea menos de 3 meses era anoréxica, lo que pasa es que está embarazada, estaba que vomitaba porque estaba embarazada, así que tengan cuidado. Hay que pedirle hormonas tiroideas, sexuales, osmolaridad, hay que ver si no hay enfermedad celíaca, en algunos sitios dosan vitaminas, hay que hacerle su electro, dosaje de drogas, porque a veces son marihuaneras, pero eso les aumenta el apetito, utilizan cocaína, ecografías ginecológicas, densitometría ósea. Y hay que a veces utilizar los marcadores genéticos y metabólicos también.
Muy bien. ¿Qué comorbilidades tienen estas guaguas? Porque no solamente es la anorexia, algo más siempre tienen. Tienen distimias, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de personalidad, adicciones, como les he dicho. Son extremadamente frecuentes en los pacientes con trastornos alimentarios. Y a veces, luego de la psicoterapia, se devela el antecedente de abuso sexual e incesto en el pasado. Lo que les decía, doctor, la mayoría tiene ese problema. Tratamiento puede ser ambulatorio si es que hay actitud de cambio de parte del paciente, pero si no, hay que internarlos. Generalmente deben ir a una unidad de psiquiatría infantil con una unidad pediátrica para ver, ¿no?, los trastornos alimentarios y ver su nutrición. Inclusive pueden llegar a nutrición parenteral cuando se niegan a comer, ¿no? Puede haber, hay programas, por ejemplo, en el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hidero Noguchi en Lima, está ahí en la Panamericana Norte, más arriba del Hospital Cayetano Heredia, tienen un área de psiquiatría infantil increíble y tienen un área de anoréxicas, ¿ah? Las llevan al campo, tienen piscina, todo, porque estas niñas hay que rehabilitarlas. Muy bien. Otro gran problema que sí está ahí, pero esto se descubre muy tarde, inclusive la persona cuando ha sido bulímica, recién después de los años lo reconocen, pero hay situaciones de riesgo, hay conductas de riesgo para que nosotros sospechemos. La bulimia nerviosa podemos definirla como hambre de buey, o sea, viene de bulimus, que viene de bulls, que es buey, limus, hambre, un hambre de toro, pues hasta que se mueren de hambre, ¿no? Generalmente esta afecta a adolescentes, sexo femenino, es más frecuente que la anorexia nerviosa. Lo que les decía, el diagnóstico es difícil, ocultan los síntomas. Es una enfermedad que inicia en la adolescencia y pasa desapercibida. Y a veces muchos años después, de más de una década, recién la persona habla, ¿no? Pero hay, ¿qué les puedo decir? Conductas sospechosas o de riesgo. Bueno, nuevamente, la DSM-4 con la DSM-5 se pelean. Criterios diagnósticos. 4. Atracones frecuentes. Esa es una de las características básicas. Posteriormente al atracón va a haber una conducta compensatoria inapropiada, ¿sí? Esta se debe mantener más de 3 meses y hay una autoevaluación exagerada de lo que es el peso, la talla y la figura. Son esas chiquitas bonitas que tienen su cuerpito precioso, que van al gimnasio, todo, ups, tengan cuidado, esas son posiblemente bulímicas. Entonces, la ingesta de atracones, obviamente, pues se mete en una ingesta, doctores, que pueden llegar hasta las 10.000 calorías en un solo atracón, ¿ah? Y lo peor de todo es que tienen una sensación de pérdida de control, o sea, no lo pueden controlar, es algo que no pueden, y de repente aguantan, y ya no dicen al diablo, acá le doy con todo. Y se meten unos atracones, Dios mío, y no paran de comer. Después de que ha pasado esto, se sienten mal. Pucha, me voy a aumentar de peso. ¿Qué hago? Vomito, me meto un laxante, enemas, diuréticos, doctores, o comienzan a hacer ejercicio. Teníamos una niña que salía en el colegio, ¿eh? Salía al recreo, los 30 minutos del recreo estaba corriendo alrededor de la cancha y tomaba agua. Alrededor de la cancha tomaba, entraba a clases, estudiaba, terminaba el recreo, salía, no comía nada y todo el recreo estaba que corre, 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 doctores. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Estas conductas inapropiadas hay que tratar de investigarlas porque el paciente no la va a hablar, ¿no? Entonces, los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen en promedio, bueno, la DSM-4 decía que esto sea 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. No, la DSM-5 ya lo cambió, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la DSM-5 ahora? Los atracones, criterios igual. Conductas compensatorias, sí, igual. Los atracones, antes eran 2 a la semana. Acá dice que en promedio 1 a la semana durante un periodo de 3 meses, bingo, ya es un criterio diagnóstico y la autoevaluación exagerada, influida por el peso, que quieren estar lindas y todo eso, se mantiene. Entonces, lo único que ha variado la DSM-4 de la 5 es con los atracones y conductas compensatorias, por lo menos debe ser 1 a la semana. O sea, si es 1 vez a la semana, ya está ahí el diagnóstico. Muy bien. Entonces, lo que les decía, el atracón descontrolado. Llegan de 3.000 hasta 10.000 calorías en un periodo corto, sí, así como.
Después, no pueden controlar. Es algo que es como que quieran estornudar y no pueden parar eso igualito. No tienen control sobre ellos. Y la autoprovocación del vómito, dietas restrictivas y el aumento de la actividad física. Muy bien. Acá suelen encontrarse síntomas depresivos, ¿no? Como tristeza, irritabilidad, medios emos, ideas suicidas. Por otra parte, estas chiquitas bonitas y todo eso suelen ser impulsivas, son proclives a conductas adictivas y sexualmente son promiscuas, doctores. Entonces, por eso les digo, hay cosas que les permite sospechar. Bonitas, buen cuerpo, cuidando su figura, de repente se van a una fiesta y se desconocen y todo eso, y digan, uy, por acá puede haber algo, ¿no? Desgraciadamente, Internet con todos sus beneficios, ahora con la inteligencia artificial peor, hay círculos sociales, ¿no? Inclusive entre ellas se juntan, tienen páginas, comparten experiencia, por ejemplo, ¿no? Esto es esta es una captura que hice hace muchos años de lo que era estos foros, entre comillas, que tienen ellos, ¿no? Miren, así, así, siempre hay la organizadora del grupo. Feliz cumpleaños, Ana y Mía. Ana es anorexia, Mía es bulimia. Hoy es cumpleaños de Ana y Mía. Se debe hacer ayuno. Qué linda. A todas las princesas, recuerden el ritual. Ayuno completo. Pulsera roja en la mano izquierda si eres Ana. Pulsera morada, mano derecha si eres Mía. Compre el alimento que te guste y bótalo a la basura en ofrenda a Ana y Mía. Y agua y más ejercicio si puedes. Besos, princesas. No hay más que decir, solo que sigo afectada del corazón. La canción de hoy, Green Eyes de Coldplay. ¿Por qué será? Por Dios. Imagínense, doctores. Increíble. Y generalmente son chicas bien bonitas, doctores. El diagnóstico de la bulimia es más difícil de hacer que el de la anorexia, debido a que estas personas esconden todo, tienen su peso normal y están en sobrepeso. ¿Qué síntomas encontramos acá? Ardor esofágico, les duele la barriguita, se les distiende la panza, sufren de dolor de cabeza, están estreñidas o a veces cursan con diarrea y a veces piensan que es una enfermedad, un colon irritable. Generalmente sus manitos son hinchaditos, les duele la garganta de lo que vomitan, pero doctores, y andan en depresión. ¿Qué signos podemos hallar? Como se meten los dedos a la boca para vomitar, hay callosidades en la mano, pero ahora son más vivas. En estos foros de Ana y Mía les dicen que utilicen una cuchara y que se lleven ambientador al baño para que cuando vomiten no quede olor. Se les va a encontrar hipertrofia de glándulas salivares, así como los alcohólicos paran con caries, tienen petecas faciales, la boca para toda inflamada, tienen úlceras orales, hay edemas de tobillos y periorbitario y tienen distensión abdominal. Al tratarse de una enfermedad secreta, la identificación es con grupos de riesgo. Generalmente es niños con pubertad precoz, las modelas, los atletas, bueno, los varones homosexuales o bisexuales también, por ahí. Entonces, por ahí deben haber un montón, porque ahora está de moda eso, son heterocuriosos. Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos poblaciones de alto riesgo que hay que estarlas vigilando porque tenemos que mantener un alto índice de sospecha y vigilancia con estas guaguas. El tratamiento de elección es psicoterapia, con buenos resultados iniciales, ¿no? La farmacoterapia, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina puede ayudar, pero en realidad más que todo depende de un cambio de conducta de las personas. Finalmente, ya para acabar, denme un minuto más, apareció la druncorexia y la diabulimia, chispas sobre piedras, más todavía. Druncorexia es no comer para comer, drunk es tomar en inglés. Es un modo moderno que tienen ahora, doctores, ¿no? Entonces, dejan de comer y las calorías, como el alcohol tiene calorías no acumulables, las usan. Entonces, en algunos países como Estados Unidos, dice que hasta un 30% de personas entre 18 y 24 años omiten el rigor de las comidas básicas para ingerir alcohol. Así no subir de peso, y como saben que los estereotipos sociales son los que mandan en esta nueva o sociedad moderna, les ayuda. Es un comportamiento común, la obsesión por estar delgados, la aceptación social, ¿no?, del consumo de alcohol son el origen de este grave trastorno, ¿no? Hay una publicación
de Douglas Bunnell, que es el presidente de la Asociación Nacional de Trastornos de Conducta Alimentaria, se está encontrando esto. Ahora, no sé si han visto videos, las chicas se caen, las tiran, las encuentran tiradas en el piso, toman un poco y ya, porque quieren mantener su figura, terminan violadas, doctores. Hay un alto porcentaje de violación en este tipo de personas y a veces no denuncian por el roche, por la vergüenza, ¿no? Esa es una. La diabulimia es otra. Pero generalmente esto se da en chiquitos que tienen diagnóstico de diabetes tipo 1 y utilizan insulina. Entonces ellos para mantener ese peso comienzan a, ¿qué le puedo decir? A no ponerse su insulina, dejan que orinen un montón, porque ustedes saben que en la diabetes tipo 1 son flacos, son delgados, ¿no? Por la polidipsia, polifagia. Entonces ellos omiten el uso de su insulina. No, sí, ya me la puse, no, que yo estoy bien. Y el objetivo es perder el peso intencionalmente. Y esto hay que tener mucho cuidado con los niños que tienen diabetes tipo 1 porque hay que hacerles un seguimiento y ver si no está cayendo en eso. Ahora con el internet, con la información que tienen o que pueden tener acceso, desgraciadamente esto se puede enmascarar mucho más. Pero debemos tener alto índice de sospecha en quienes, en poblaciones de riesgo. Muy bien, creo que ya se me durmieron un poco algunos temas amplios, complejos, pero la idea es esa, doctores. Obesidad, dieta, agua, frutas, verduras, actividad física, doctores. Es lo único que resta. Dietas no restrictivas, dietas normales, aumentando la actividad física. Trastornos de conducta alimentaria, alta sospecha en poblaciones de riesgo, y acá funciona bastante la psicoterapia. Bueno, el único medicamento en anorexia, me olvidé decirles, que está aprobado en etapa inicial, es que una vez que la paciente acepta el problema y tiene opción de cambio, la ciprofloxacina ha visto que sí estimula el apetito y les ayuda a que nuevamente se realimenten, teniendo cuidado con el síndrome de realimentación, por favor. Eso es un tema amplio, doctores. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores, o ya se me durmieron? Me parece que todo quedó claro, doctor. Muy bien, les agradezco mucho haber estado acá presente el sábado. No se preocupen, para la siguiente vez no va a volver a pasar eso. A la hora que tengamos y hagamos, va a cerrar la clase. Gracias, doctores, que tengan un bonito fin de semana. Ah, por favor, el delegado que me pase la asistencia para Sí, mandársela. no se preocupe. Apenas me genere el Meet, la asistencia se la reenvío. Perfecto, doctor. Les agradezco mucho. Reitero, feliz fin de semana, chicos. Cualquier duda, pregunta, cualquier cosa, bueno, me pueden escribir un mensaje, algo, lo que sea, si no quedó claro algunas cosas. ¿Ya? Listo, chicos. Gracias por su presencia y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctores.